En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del martes, que están en la página 18. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura, danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle la fe luminoso, alegre la austeridad, y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. En distintas ocasiones, Jesús habla de sí mismo como el buen pastor. Él mismo dice: yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Da la vida por las ovejas porque hay peligros que acechan a las ovejas, desde las que se pueden extraviar y por lo tanto perderse sin encontrar el buen camino, y cuando uno se pierde y no encuentra el buen camino, pues puede morir de inanición porque no hay comida ni bebida, a aquellas que pueden ser perseguidas por los lobos y por lo tanto pueden morir, fenecer, porque el lobo da buena cuenta de ellas. ¿Quiénes son aquellas que son comidas por el lobo? Aquellos que caemos debido a nuestra debilidad en las garras del pecado. Ese es el lobo, que viene a comer, que viene a matar esa semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón, esa semilla de eternidad, esa llamada, esa vocación a ser hijos de Dios. El pecado rompe la relación con Dios, impide, el pecado grave, que pueda tener con mi Padre Dios la relación que Él quiere que tenga para hacerme feliz y colmarme de todas sus gracias y bendiciones. Pero hay el segundo problema, que es la de aquellas que se pierden, se extravían, que no son matadas por el lobo. Puede parecer que no son culpa del pecado, pero que en el fondo sí es culpa del pecado, es culpa del lobo, puesto que esas ovejas se extravían y no encuentran el buen camino y por lo tanto no encuentran la felicidad ni la salvación. Por una parte está el pecado personal, el pecado que cada uno de nosotros comete porque es débil, porque siente la tentación, porque, en definitiva, claudica ante aquello que no le hace feliz ni le salva. Pero también está, lo decía el Papa San Juan Pablo II, están las estructuras de pecado, que aparentemente no son pecados personales, que aparentemente quizás no parezcan tan malas ni negativas, pero que en el fondo son tan perniciosas y malas como el pecado personal, como el demonio, como Satanás. De hecho, son instrumento de Satanás. ¿Y a qué se refería San Juan Pablo II con esas estructuras de pecado? Se refería al pecado que se institucionaliza, que desde la sociedad, desde los gobiernos, desde organismos internacionales, es promovido. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, la experimentación en embriones. Por ejemplo, en la actualidad, esa intención de quitar a los padres el derecho a educar a sus hijos en sus convicciones. Esa ideología de género
que quiere romper la relación que el ser humano tiene necesariamente con esa ley natural que Dios ha puesto en su corazón y por lo tanto con el Creador. Estructuras de pecado que aparentemente no matan a la persona, pero que en el fondo sí matan a la persona porque la extravían, hacen que esa persona viva en la tiniebla, que viva desorientada, que no encuentre el camino que les lleve a ser personas que se desarrollan verdaderamente como seres humanos. Por ejemplo, tantas personas que viven confundidas con su sexualidad. Esto que ahora está tan en boga, las personas trans. Y un niño de 8 años, el otro día me parece que en el Parlamento de Extremadura, un niño o niña, no sé bien, que era trans, dio una conferencia. Pero si un niño de 8 años no puede votar, si un niño de 8 años no puede ejercer libremente su voto porque se supone que no ha llegado a la mayoría de edad y que por lo tanto no ha alcanzado la madurez necesaria, y sin embargo puede hacer una cosa mucho más seria que implica más consecuencias para su persona, como es el cambio del sexo, con todo lo que ello conlleva, de tratamientos hormonales, quizás operaciones. ¿Cuántos desarreglos espirituales, psicológicos sufre esa persona? Y sin embargo, esas estructuras de pecado que hay en nuestra sociedad, aunque parezca que no, matan a la persona. Por eso luchemos contra el pecado personal, que nos desorienta, que mata en nosotros ese amor de Dios, pero también contra las estructuras de pecado. Y alguno pensará, yo no puedo hacer nada, porque eso es algo que tiene que venir desde los gobiernos, desde las leyes que se aprueban en el Parlamento. Empieza por sembrar la verdad y la justicia en tu vida, en tu relación con los demás. Los padres que enseñen a sus hijos qué está bien y qué está mal. Los abuelos que transmitan la fe, la esperanza a sus nietos. Y si se siembra en el corazón del hombre, después eso se trasladará también a las leyes y por lo tanto se luchará desde ahí por suprimir estas estructuras de pecado, este pecado institucionalizado que también mata porque desorienta a la persona e impide que encuentre el camino que le lleva a Dios, el camino que le lleva a desarrollarse como verdadero ser humano. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la verdad revelada y transmitida por la Escritura. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que viven en la tiniebla, en la confusión, porque no distinguen el bien del mal. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan el bien común de la sociedad, luchando contra las estructuras de pecado. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.